tan frecuente con él, pero siempre tenemos contacto de una manera u otra. Y yo sé que nuestros pastores, ¿verdad? Están en el mismo corazón, ¿verdad? En esto. Y queremos no tomar más tiempo. Hugo, si puedes pasar. Hugo Díaz, desde Venezuela. Está aquí su esposa también, ¿verdad? Mariela y sus hijos, pero queremos darle un fuerte aplauso y bienvenido a este lugar. Tiene tiempo que no, no ha podido estar con nosotros, pero estás bienvenido, Hugo. Dios te bendiga, bro. Dios le bendiga. Sí, saluda que está a su lado, dile Dios te bendiga. Dale un beso, un abrazo. Wow, me siento en casa, me siento feliz. Tenía como 2 años sin venir con ustedes y hoy estoy aquí, me siento en casa y qué rico la adoración, todas las cosas que están pasando aquí en la iglesia. Y estoy acompañado por mi esposa, usted la conoce, Pastora Mariela, mi bella esposa, mis niños que están en escuela. Y hemos venido a compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Así que les voy a pedir que me acompañen a la palabra, el libro de Salmo 139. Vamos a hablar de mi historia. Dile que está a tu lado, mi historia, dile, mi historia, dile. Tu historia parece que a veces no tiene sentido, pero Dios le va a dar tanto sentido a tu vida y te va a llevar a tantos lugares que no te imaginas. Salmo 139, 16. Leemos en el nombre del Padre, dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Vamos a orar. Padre, te pido que nos hables hoy, Señor, que podamos escuchar tu palabra, que podamos aprender de ti, Señor, y conocer tu corazón en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la historia es increíble, ¿no? Cuando hablamos de historia nos imaginamos historias de personajes famosos o de renombre, personas que vale la pena leer su historia, comprar un libro. Usted va a una librería en los Estados Unidos y consigue la historia de los expresidentes, de grandes personas, y tú puedes pensar que nunca tu historia va a estar así. La Biblia está llena de hombres que vivieron historias que al principio no parecían historias de renombre, pero al final terminaron cambiando la historia y el rumbo de sus vidas y conquistando. Quizás tus tragedias más profundas son los instrumentos que Dios va a usar para llevarte a tu gloria más amplias. A veces vivimos tiempos de un silencio tan grande donde no vemos a Dios actuar, pero cuando pasa la tormenta entendemos que era Dios escribiendo el mejor capítulo de nuestra vida. Hoy estás aquí porque Dios quiere escribir un buen capítulo de tu vida. Dios tiene algo bueno para ti en este día. Aló, dile que está a tu lado. Dios quiere hablar contigo, dile. Dios tiene una buena historia que contarte para ti. Aunque parece trágica nuestra historia, yo vengo de Venezuela, estamos teniendo un ministerio allá, alimentamos a más de 5,000 personas al mes. Ustedes son parte de eso, ustedes nos han ayudado tanto y nos han bendecido tanto. Usted no se imagina a dónde usted llega. Cuando usted ofrenda, usted compra un ticket de los eventos que hacen aquí por Venezuela, usted no se imagina lo que usted está haciendo. Usted está escribiendo la historia de forma indirecta. Usted no sabe que está tocando a alguien, pero con su ofrenda está tocando a un niño que come de la basura, a un enfermo con cáncer. Usted está haciendo un instrumento de Dios. Así que dense un fuerte aplauso porque están haciendo una buena obra. La Biblia está llena de hombres que escribieron la historia y que dejaron que Dios escribiera su propia historia. Gente que obedeció, que caminó en fe, gente que se abrió a lo que Dios quería hacer con su vida. Y Dios los llevó a lugares que ellos nunca imaginaron. Cuando usted, yo no sé cuántos aquí son mexicanos, pero usted me va a corregir si me equivoco. Pero en el himno de México dice lo siguiente, creo yo, que en el cielo tu eterno destino fue escrito por el dedo de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? O sea, Dios escribe la historia de México, Dios escribe la historia de Estados Unidos, Dios escribe la historia de Venezuela y Dios escribe tu historia. Lo mejor de tu historia está por comenzar. Hay momentos que uno siente que perdió todo y resulta que estás ganando todo. De tu peor tragedia Dios va a levantarte. Yo creo esta palabra, el destino de nuestra vida está escrito por el dedo de Dios. El destino de rescate, ¿cómo?
Iglesia Rescate está escrito por el dedo de Dios. Y Dios sabía que tú ibas a venir en este día a escuchar este mensaje. Dios sabía lo que iba a pasar mañana. Y Dios sabe lo que va a sorprenderte esta semana. Dios está escribiendo la historia y tú piensas, es que mi vida no tiene sentido. Hay momentos que en la vida pareciera que no tiene sentido lo que vivimos. Pareciera que nuestra vida es una historia más que nadie quiere leer. Pero al final de tu vida, tus nietos, tus bisnietos van a querer ver el testimonio, la historia de cómo Dios agarró a un trabajador mexicano y lo llevó a la gloria. Cómo Dios agarró a un trabajador hondureño, venezolano y le cambió su historia. Personas sencillas, Dios las convierte en personas extraordinarias. Gente corriente, Dios la convierte en gente que hace cosas sobrenaturales. Tu mejor historia apenas está por comenzar. Y si vienes hoy por primera vez a esta iglesia, quiero decirte que el primer día de tus mejores días ha empezado hoy aquí en Rescate. Dios está escribiendo y está llevando tu vida, la está diseñando para llevarte a cumplir un propósito que tú no lo entiendes. Cuando uno está pasando por aflicciones, uno no entiende lo que Dios está haciendo. Estábamos un día en Caracas, llego a mi casa y Mariela me dice, Hugo, tuve una visión, no me acuerdo, una visión, un sueño de la cárcel. Y me dice, y creo que debemos hacer eso, ir a las cárceles y todo eso. Y parecía algo que no tenía sentido. Hoy en día alimentamos a 150 presos, 80 en estados de nutrición. Y hay un ministerio que está creciendo en las cárceles en Venezuela. Hay cosas que en el momento parecen ideas sueltas. Y tú no has entendido que es el pincel de Dios mostrándote lo que va a ser tu próximo capítulo. Es Dios diseñando una estrategia. Y quizás tú estás escuchando este mensaje y tú dices, es que tengo como una idea de montar un negocio. Y tú no sabes que Dios te está jalando de hace rato. Dios te está llamando la atención. Tú naciste para ser un escogido por Dios. Para ser alguien que lleva esta palabra. Para ser alguien que cambie la historia de su familia. Yo creo que los que estamos en esta casa, bajo este techo, los que están conectados al internet, somos personas llamadas a traer reforma a nuestra familia, a cambiar la historia de nuestra familia, que nuestros hijos tengan una historia noble y digna que contar. Que puedan decir que un día llegaron a este templo y escucharon un mensaje que a lo mejor ni se acuerdan el nombre del predicador, pero con el amor y la dulzura que lo atendió la servidora, su vida cambió. Tú y yo estamos llamados a cambiar la historia. Tú y yo estamos llamados a no dejarnos vencer por el espíritu de este mundo. Tú y yo estamos llamados a ser reformadores del siglo XXI. Gente con destino, gente con propósito. Dile que esta es la vez contigo, dile. Pero usted sabe, yo predico rápido, ¿no? Usted me hace señas y yo bajo la velocidad. Ok, con la luz apagada no lo voy a ver. Pero la vida tiene momentos tan grises y dolorosos que uno no logra levantar la mirada. Hay momentos que uno está llevando, no sé cómo lo dicen aquí, pero uno lleva palo y palo y uno no puede levantar la mirada porque son temporadas de aflicciones, decepciones y traiciones. Pero en medio de ello debemos recordar que mi historia la está escribiendo Dios. Cuando tú lees un libro hay capítulos que son aburridos. Pero cuando llegas al siguiente capítulo te das cuenta que la tramoya que no entendía tiene la respuesta en el siguiente capítulo. Hay capítulos de tu vida que tú no has entendido. Pero cuando llega el tiempo de tu alumbramiento entenderás que fue necesario ese capítulo. Que no existe C si no hay una B o una A. Y quizás estás en el medio y dices, yo no sé a dónde voy, pero Dios te dice hoy, yo sí sé a dónde te estoy llevando, sé lo que estoy haciendo con tu casa, sé lo que estoy haciendo con tu familia. Pero es Dios escribiendo en nuestra vida, Dios cambiando nuestra historia, Dios llevándonos mucho más allá. Si cuando yo tenía 14 años me hubieran dicho que iba a ser pastor, no lo hubiera creído. Yo no quería ser pastor. Familia de pastores, todo el mundo era pastor. Yo dije, esa gente sufre demasiado. Y yo no sé aquí, pero en Venezuela el pastor siempre es el que anda con los zapatos rotos, llevando leña, abraza a todo el mundo y todo el mundo lo escupe. Y yo no quiero ser pastor. Pero hoy en día tengo 30 y algo de años y disfruto ser pastor. Yo no entendía lo que Dios iba a hacer, pero Dios ya lo sabía. Hay ideas que tú no entiendes, que no han entrado a tu mente, pero ya Dios las ha puesto en tu espíritu. Hay cosas que vas a hacer que no te la imaginas, pero que cuando la hagas vas a decir, wow, ¿y qué estoy haciendo esto? Y no sabía que Dios iba a hacer esto. Dios te está escribiendo tu historia. ¿Aló? ¿Cuántos han ido al gimnasio?
¿Cuántos han ido al gimnasio? Aunque usted no lo crea, yo voy al gimnasio. Aunque usted no lo crea, yo voy al gimnasio. O sea que uno dice que viene de Venezuela, César, y la gente piensa que no hay hambre en Venezuela porque uno está gordo. El punto no es la gordura, el punto es que en Venezuela solamente llega harina. Y si usted agarra un pollo y le da harina, ¿cómo se pone? No que me diga pollo a mí porque me tiene que respetar, pero usted entiende lo que le estoy diciendo. Las crisis son el gimnasio de Dios para prepararnos al nuevo nivel. Parte de la historia que Dios está escribiendo en nosotros tiene capítulos de aflicción, hojas que provoca arrancarlas. Yo no sé usted, a lo mejor yo soy más pecador que usted, pero hay momentos en mi vida que he pasado por crisis que me provoca arrancarle la hoja a la Biblia. Y cuando alguien te traicionó y lo quería y lo amaste y lo formaste y llegas a los evangelios y te dice, si alguien te da una cachetada, pone la otra mejilla, uno dice, me provoca arrancarle la hoja. Solamente me ha pasado a mí. Sin embargo, después entiendo que era necesaria la traición. Que era Dios preparando nuestro corazón para la expansión. No hay expansión sin quebrantamiento. No hay avivamiento sin limpieza del corazón. Por eso todos los capítulos de tu vida son necesarios. Aún esos capítulos que has olvidado en algún momento van a salir a flote. Y vas a entender que todo era parte del mejor libro, que es el libro escrito por el dedo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Las crisis nos desarrollan músculos espirituales. Las crisis nos llevan a tomar estatura en lo espiritual. Hay momentos donde uno piensa que Dios se olvidó de escribir ese capítulo. Y uno cree que cualquiera lo está escribiendo porque es un capítulo terrorífico, apocalíptico. Una historia que a veces cuesta contar porque es demasiado gris y opaca. Y uno no entiende lo que está pasando. Y vas a un psicólogo o vas a alguien y él menos te entiende. Y quieres que alguien te entienda, pero nadie te puede entender. Porque hay procesos que solo pueden ser revelados y acomodados por la mano de Dios. Hay circunstancias en la vida que solamente Dios puede llegar a lo profundo porque Él fue tu creador. Y el que crea algo sabe cómo usarlo. Pero uno quiere que el otro le acomode la vida cuando uno sabe a dónde tiene que ir. Y solamente Dios puede interpretarte tu historia de forma correcta. Uno tiene dolores, quebrantamientos. En Venezuela nosotros vimos cosas tan difíciles. Personas con hambre, gente que se desmaya porque no ha comido, niños 4 o 5 días sin comer, gente muriendo. Y uno puede decir, ¿dónde está Dios? El país más rico, la reserva de petróleo más grande del mundo, la segunda reserva más grande de oro. Pero uno tiene que entender que en la historia de la humanidad Dios está presente también. Que hay capítulos grises que son necesarios y que Dios ha de glorificarse en medio de nuestra adversidad. Cuando se termine de escribir tu historia, entenderás que cada episodio de dolor fue necesario. Que tus debilidades te sirvieron para quebrantar tu orgullo y para que el poder de Dios se perfeccione, según palabras del apóstol Pablo, en tu debilidad. Y donde te sientes débil, Dios empieza a trabajar con nosotros el orgullo. Donde te sientes seguro, Dios te va sacando de ahí para que al final veas la fotografía perfecta. Segunda de Corintios 12:9 dice lo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si yo te preguntara si tienes una historia digna que contar, quizás tú me vas a decir, no, es una historia común más. Mi historia también es una historia sencilla, pero Dios busca hombres sencillos para hacer historias extraordinarias. Dios busca hombres vulgares, hombres comunes y corrientes para cambiarle la historia. Hoy el Señor está aquí y está dispuesto a cambiar tu historia. Él está aquí y está dispuesto a cambiar tu lamento en baile, resucitar lo que se había muerto, traer a tus hijos que se fueron de casa a casa otra vez, a ese esposo que se fue, traértelo no igual sino cambiado. Aló. Dile que está a tu lado, una historia digna de contar. Tus decisiones de ayer te trajeron donde estás hoy. Las decisiones de hoy te llevarán a donde estés mañana. No podemos echarle la culpa
de nuestras acciones a los demás, sean asertivas o malas, hoy estamos parados frente a la decisión que tomamos ayer. Quiero hablarte, y no quiero profundizar mucho en eso, pero una mujer que parecía que no tenía una historia digna que contar. Era conocida como una ramera famosa. Todo el mundo la conocía porque ella estaba en los muros y su casa estaba en la parte de arriba. Y todo el mundo decía, si no está mi esposo, no llegó a la hora, hay que ver allá arriba si está montado allá arriba. Una mujer común, una historia más, una prostituta más, una ramera más, pero que halló gracia delante de los ojos de Dios. Esta mujer era mal vista, ella llegaba y todos hablaban mal de ella, murmuraban, la menospreciaban. Los ojos de condenación estaban sobre ella constantemente. Si ella se reía, la mujer volteaba a ver si se estaba riendo con su esposo. Había mucha incertidumbre donde ella llegaba. Era una mujer mal vista y según la historia bíblica nos habla que tenía una carga familiar encima muy grande esta mujer. Ella era la prostituta más famosa de Jericó. Una mujer que le trabajaba a generales, a coroneles, a gobernantes y que su casa estaba en la cima de la muralla. No podía estar en otro lugar donde la gente no la veía. Estaba exhibido su pecado. Estaba quebrantada moralmente. Nadie la quería estar con ella. Porque aunque otros habían pecado, el pecado de ella era notable. Y aquí hay un principio. No te alegres porque el pecado del otro brille, porque los dos son pecados delante de los ojos de Dios. Es tan pecador el que miente como el que deja de hacer lo bueno sabiéndolo hacer según la palabra. ¿Está conmigo? El nombre de esta mujer significaba tormenta violenta. Es lo que significa su nombre en el original. Y así estaba su alma atormentada violentamente. Era menospreciada. Sentía que no había nadie que pudiera cambiar su historia. Ella era vista como la no calificada. Quizás tu historia en este día es como una historia que no tiene mucho sentido. Uno más, alguien más que inmigró, alguien más que está trabajando, alguien más que está llevando la carga encima. Sin embargo, llega el momento que una oportunidad toca su puerta. Dile que está a tu lado, Dios va a tocar tu puerta, dile. Y esa oportunidad vino por unos espías, usted sabe la historia. Estos espías estaban buscando a alguien, 2 espías israelitas, que querían ver a Jericó para tomarla. De todos los que viven en Jericó, Dios decide hacer trato con una ramera. Y esto a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué Dios no llamó a un general, a un gobernante, a un empresario? ¿Por qué Dios tuvo que llamar a Raab la ramera? Que significa tormento violento su nombre. ¿Por qué Dios escoge a alguien atormentado y no a alguien que tiene la vida arreglada? Piber puede decir, ¿por qué Dios no me llamó cuando tenga mucho dinero? Dios te llamó en el momento oportuno. Dios no llega antes ni después. Dios llega a nuestra vida cuando tiene que llegar. Ella puede decir, ¿por qué no me llamó antes de caer en la prostitución? ¿Por qué no buscó a otro? No sigas huyéndole al llamado de Dios. Si Dios dijo que eres tú, es porque eres tú. Si Dios dijo que te va a usar a ti, es porque te va a usar a ti. Pero ¿por qué Dios usaría una prostituta para un pacto con su pueblo? ¿Por qué una ramera? Y la respuesta es sencilla, porque una ramera no le importaba su pasado, porque ya todo lo había perdido. Dios busca personas que estén cansados de ser quienes son, que no tengan nada que perder, que digan, ya sabes, Señor, hazlo tú porque yo no puedo más. Arregla tú. Cuando tenemos tantas cargas del qué dirán, de si me verán, si qué va a hablar, no podemos avanzar. Pero Dios busca personas que están exhaustas de la vida. Mujeres que no tienen nada que perder, que dicen, Señor, vive Jehová, que no te voy a dejar. Ya estoy cansado de esta historia. Por eso estás en este lugar, porque Dios se ha empeñado en cambiar el rumbo de tu historia. Dios se ha empeñado en cambiar tus días. Dios se ha empeñado en usar tu historia para bendecir a otros. Y a esta mujer no le importaba ya su pasado, estaba rayada, dice en Venezuela. Ya estaba, todo el mundo la conocía. Y sin embargo, Dios hace pacto con alguien que se consideraba indigna. Yo soy pastor desde hace años, 11 años siendo pastor. Y quiero decirte que cada vez que me subo a un púlpito no me siento digno. No, me tiemblan las piernas.
Estoy pensando cómo arrancar el mensaje y estoy nervioso. Pero eso es maravilloso porque lo que fluye es de Dios y no de nosotros. Uno tiene que hacerse pequeño para que la excelencia, la revelación de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Si te sientes indigno, bienvenido al club, porque eres parte de lo que Dios va a usar en este tiempo. ¡Aló! Que nadie subestime tu vida por tu pasado, porque una gota de la sangre de Jesús lo borra completamente. Que nadie te acuse por lo que pasó ayer o anteayer, porque una gota de su sangre tiene el poder de redimir todas tus generaciones. Que alguien alabe al Señor. Una sola gota cambia nuestra vida. Solamente su sombra sana nuestras heridas. Por eso el evangelio es abrazar la cruz. Una cruz que cuando me acerco a ella me clava las espinas y siento dolor. Pero una cruz que cuando viene el sol resplandeciente, ella me cubre y me da aliento y me da sombra. Eso es el evangelio. Días buenos, días malos, pero Él sigue siendo el Señor. Días de tribulación, días de aflicción, pero Él sigue siendo el Señor. Días de abundancia, Él sigue siendo el Señor. Lo dijo Pablo. Sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Sé estar en tribulación y sé estar en paz. Sea cual sea el día que te estés viviendo. Sea cual sea el capítulo que hoy estás leyendo. Quizás tu capítulo hoy dice prosperidad y el mío dice aflicción. Quizás el que está al lado dice enfermedad y el otro dice sanidad. No me importa cuál sea el capítulo. Lo que me importa es que el que lo está escribiendo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aló! Empuja a alguien, dile, tu capítulo lo escribe el Señor, dile. Hoy estoy gritón. Vamos a Josué 2:3 para calmarme. Ya me molesté con el diablo. Vamos aquí a la historia. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y lo había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscura, esos hombres salieron y no sé dónde han ido. Seguílo deprisa y alcanzarlo. Escúcheme algo, no era un error que Dios había escogido una mujer que no se sentía digna. Cuando uno empieza, uno no se siente digno. Y te digo la verdad, y cuando uno termina tampoco se siente digno. Porque todo depende de Dios. Nuestro éxito no es nuestro éxito, es el éxito de Dios. Cuando uno sube a una plataforma a predicar, uno no quiere que Dios lo respalde a uno. Uno quiere que Dios respalde su palabra. Uno no está buscando la aprobación del hombre. Uno quiere que Dios aplaude lo que nosotros hacemos. Al venir hoy a este lugar está simplemente diciendo: Señor, quizás yo soy como Rahab. No me siento digna, pero tú has querido tener un trato conmigo. Y una gota de tu sangre cambia mi historia, ¿no? Y esto habla del plan de redención. Si nos metemos en homilética, nos habla un poco de lo que es la sombra de Jesús. Cómo Él viene a buscar lo que se había perdido y hace pacto con lo que no servía. Dice la palabra: fui a los míos y no me recibieron. No los recibieron, fue a los suyos y no los recibieron. Hoy Dios no toma en cuenta tus debilidades, sino toma en cuenta tu corazón. Tus caídas, sin embargo, Él te toma en cuenta hoy. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que pasa cuando nadie te ve. Dios conoce ese capítulo de tu vida que estás escondiendo. Dios lo conoce. Rahab fue tan determinante para la conquista de Jericó, porque fue la que inspiró una declaración de fe del ejército que iba a conquistar. Y usted dirá, ¿cómo una prostituta va a ser de inspiración para un ejército que va a conquistar? Y mira, esto es maravilloso. Cuando ellos van a levantar una proclama para conquistar Jericó, se acuerdan de las palabras que dijo Rahab. Y Rahab dijo lo siguiente, Josué 2:8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al tejado y le dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Una impía dándole fe a un creyente. ¡Aló! Una mujer que no conocía a Dios, sino que de a vida lo había oído, tenía fe.
Hay gente que Dios va a usar para hablarte. Gente que no ha conocido a Dios, pero en un momento oportuno Dios va a abrir su boca para decirte: si te entregué este lugar, nadie te lo va a quitar. Si te he decidido usar, nadie te va a sacar de mi mano. Rahab no conocía a Dios, pero sabía lo que Dios había hecho. Hay gente que no ha conocido a Dios, pero ya tiene temor porque sabe lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay gente que dice: yo no sé, pero algo está pasando en Rescate los Domingos. Algo está pasando en ese lugar. La gente está siendo transformada. ¡Aló! El 11. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios. Escuché esto, lo que dice la ramera. La historia que nadie quería contar. Todo el mundo la buscaba para 5 minutos de placer y después la despreciaban. Y cuando estaban con su esposa ni la miraban. Pero esta mujer indigna hace una declaración poderosa. Miren lo que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El más desechado a veces es el que más revelación recibe. El menospreciado es el que Dios llama. El que nadie creía es el que Dios usa. El que se sentía pequeño, Dios lo sienta adelante. ¡Wow! ¡Qué fe tenía esta mujer! Aún no cierra su boca. Ella cierra su boca, aguanta la presión del gobernante. ¿Dónde está? Y no dice nada. Rahab sabía que había hecho pacto con el pueblo de Dios. Hasta este punto, ¿está conmigo? Yo estoy eléctrico hoy. Hasta este punto, Rahab pensaba que era un error. Pero cuando empieza a entender el rompecabezas de Dios, se dio cuenta que estaba dentro de la agenda de Dios. Quizás hasta este momento tú no has entendido que tú eres parte del rompecabezas de Dios. Y que tu vida y tus hijos y tu descendencia son parte vital de la agenda de Dios. Todo el proceso para conquistar Jericó, para llegar a la tierra prometida, la bisagra. ¿Saben lo que es una bisagra? La bisagra, los que iban a empatar, era una mujer rechazada. No te burles del pequeño que llega a la iglesia. No te burles del que no parece muy elocuente. Porque cuando lo toque una gota de la sangre de Jesús, su boca va a cambiar y su unción va a fluir. Y Dios empieza y dice: pero yo no pensaba que él iba a ser tremendo predicador. Pero es que no es lo que tú piensas. Dios busca lo que nos sirve para avergonzar a lo que se cree mucho. Historias sencillas, Dios las convierte en historias extraordinarias. ¡Aló! Dile que eres parte de la agenda de Dios. ¡Wow! Aquí voy. Te estoy viendo aquí, estoy aquí. Ok. Dile que está a tu lado, dile: eres parte, dile. Ellos le respondieron, Josué 2:14: nuestra vida responderá por la vuestra. Di conmigo: pacto. Pacto. Dios está haciendo un pacto con nosotros. Mira, escuché una palabra de Cindy Jayco anteayer y decía: los países que ayudan a Venezuela, dice el Señor, yo los honraré y los bendeciré. Y ustedes, Rescate, están ayudando a Venezuela y hay promesa de Dios sobre ustedes. Son pactos de Dios con las naciones. Aló. Su herencia también está en Venezuela, Durán. Su porción de tierra está en Venezuela. Piber y todo. Piber está llegando a la iglesia. Hay más miembros. La esposa, Marisa. Escucha esta maravilla. Entonces les respondió: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Por eso estaba en la parte de arriba de la ciudad. Ok, y ella vivía en el muro y les dijo: marchaos al monte para que fueran a buscar. Ella los saca de todo eso. Pero miren la señal de la cuerda roja. Cuando la prostituta estaba trabajando, ponía una cuerda en la puerta como señal que estaba ocupada. Según la cultura, en ese lugar se ponía una cuerda en la puerta que hablaba que estaba trabajando, estaba prostituyéndose. Todos los hombres sabían su dirección, todos usaban su cuerpo, mas ninguno la amaba. Por ella es un pacto con Israel. Y piensa en los espías y su mente religiosa y legalista. Porque hay momentos cuando la respuesta viene de donde menos lo esperamos. Y Dios va a usar el vaso que tú no quieres para reventarte el orgullo. ¿Aló?
Pero imagínense los espías divagando. ¿Cómo Dios va a hacer pacto con una mujer que su historia no es digna de contar? Imagínate a los espías llegando al campamento de Israel diciendo: fuimos a la casa de la prostituta de Jericó, hicimos un convenio con ellos, y se voltea un cristiano legalista y le dice: ¿cómo te sentaste a hablar con una prostituta? ¿Por qué no buscaste a alguien con una mejor historia? ¿Por qué no buscaste a alguien con 4 títulos de teología? ¿Por qué escoges a un muchacho? Porque lo que tú ves pequeño, Dios lo ve grande. Lo que tú no ves calificado, Dios lo ve calificado. Lo que tú no valoras es lo que Dios valora. ¡Aló! Entonces llega un hermano legalista y le pregunta: ¿y tomaron agua? Entonces él le responde: tomamos agua. ¿Y sabe si Rahab lavó el vaso? ¿Y dónde se sentaron? En la cama donde se prostituían. Hay gente que está pendiente de ver lo que pasa en nuestra vida, pero no está pendiente de ver lo que pasa en nuestro corazón. La gente quiere ver historia de su forma, pero no entiende que no es lo mismo leer la historia que escribir la historia. No es lo mismo leer un libro de aflicción que pasar por la aflicción. No es lo mismo hablar de hambre que pasar hambre. No es lo mismo orar por un enfermo que ser el enfermo. ¡Aló! Quizás ellos esperaban que la ayuda viniera de un general, pero vino de la que menos esperaban. Una de las cosas que me apasiona cuando veo la interpretación bíblica es que dicen que después que fueron los espías, la mujer puso la cuerda roja y más nunca la quitó. Hubo un rompimiento en ella, más nunca se prostituyó. Es que es imposible conocer a Dios y ser el mismo. Es imposible conocer a Dios y vivir de la misma forma. Tú te puedes ir de la iglesia molesto y te pierdes un año, pero donde te metas el ADN de Dios está en tu vida y te va a arruinar el pecado. Donde te escondas, eso está dentro de ti. Y te dice: quiero pecar, pero no vas a poder pecar porque fuiste sellado. Fuiste marcado y vas a estar en la fiesta queriendo bailar y no la vas a disfrutar. Dice: ¿qué me está pasando? Lo que está pasando es que tu esencia espiritual cambió. Fuiste marcado con un destino y tu historia la está escribiendo el Señor. Denle un aplauso al Señor. No sé cuánto, pero voy a aterrizar. Escúcheme esto. Di conmigo, ¿cuántos días fueron que dio la huerta de Jericó? No, la huerta de Jericó fueron 7 días. ¿Sí? 7 tipos de Cristo, la plenitud, 7 días perfecto, completo. Imagínate a la ramera en el balcón arriba diciendo, escuchando pura bulla y dando vueltas diciendo: y Dios se olvidó de mí. Y estos locos son los que me van a salvar. El primer día, el segundo día, el tercer día. ¿Y cuándo van a tomar Jericó? Aunque la promesa tardare, ciertamente se cumplirá. Aunque pareciera que se está demorando, pibe, lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Quizás estás en el primer día, en el segundo, ya estás en el sexto día y quieres tirar la toalla. No tires la toalla, espera el séptimo día, porque cuando Cristo venga a hacer lo que tiene que hacer, todo habrá pasado. Pero hay un pacto, di conmigo, hay un pacto, hay un pacto. Y hay una palabra que probar. Hicieron pacto, se fueron los espías y ya tenías que esperar hasta que se cumpliera. Y viene el corazón a ser manifiesto. Vienes a la reunión, se habla de sanidad y sigue el diagnóstico de enfermedad. Se habla de prosperidad y sigue la pobreza. Hay un tiempo donde Dios prueba el corazón. Pero lo maravilloso de esto, y me fascina esto, es que llega, usted sabe la historia, entran a Jericó, los soldados van y buscan a Rahab. Rahab sale con su familia, porque lo que Dios va a hacer contigo va a ser una bendición generacional y familiar. Dios te toma a Rahab, pero Dios también toma a su familia y lo saca y lo preserva. Pero lo mejor de esta historia no es esto. Es que parecía una historia vulgar y sencilla y terminó siendo una historia por la cual tú y yo somos salvos hoy en día. ¿Aló? Rahab, dice la palabra, que se casa con uno de los espías, uno de los descendientes de la tribu. Entonces yo me pongo a fantasear un poco y me imagino que quizás fue uno de los que brincó por la ventana. Y mientras el espía estaba bajando por la ventana, le quedaba viendo los ojos y decía: oye, no está tan fea esta hermana. Y hubo un clic, no el clic de la paternidad, sino el clic del amor. Y quizás el otro soldado le dijo: ay, olvídate de la promesa. Y este dijo: está bien, no hay que buscarla. ¿Por qué? Porque mi Dios no miente. Y si yo le prometí que la buscaba, la busco.
Al final de todo esto se casan. Y ella viene a ser de donde sale Jesús. Mira, esto me fascina. Vamos aquí para leérselo. Vamos, tú. Dile que está a tu lado, cuando tú amas, tú olvidas el pasado. Ra se casa con un hijo de la tribu de Judá. Y tiene un hijo llamado Boz. Boz se enamora de Ru. Y tiene un hijo llamado Obed, que tiene un hijo llamado Isaí, que es padre de David. 26 generaciones después, 2 primos de descendientes de David son los padres terrenales de Jesús. Cuidado, que Ra es la abuela del Señor Jesucristo. ¿Aló? Alguien despreciada, que no servía. Quizás tu historia no parece que es buena para contarla, pero cuando Dios haga lo que tenga que hacer, la gente va a querer saber qué fue lo que pasó. ¿Aló? Mateo 1:16. Mateo 1:7, para que usted vea la analogía, no la lea completa, pero ahí la tiene. Salomón engendró a Joab, y ahí está toda la genealogía y aparece que ella vino a ser una de las abuelas de Jesús. Hasta este punto tu vida parece sencilla. Pero me imagino a este que se casó, este de la tribu de Judá, que se casó con Rahab, para poder avanzar tuvo que perdonarla. Porque el amor tiene el poder de cambiar el pasado o de olvidar el pasado y ver hacia el futuro. Cuando tú vas manejando en el carro, yo no sé si a usted le gusta manejar, a mí me encanta manejar. Pero cuando usted va manejando y solamente ve para el retrovisor, va a chocar. Esta mujer tuvo un destino glorioso porque hubo un hombre que le dio dignidad. Escúchame esto y con esto voy a aterrizar. Hay personas que van a venir a tu vida que Dios la va a usar para darte dignidad y darte valor. Hay gente que va a venir a valorarte para hacerte entender que vales por quien eres y no por lo que tienes. Hay gente que necesita saber que hay un Padre que la está cubriendo. Hoy Dios Padre está en este lugar para decirte: yo estoy contigo. No me avergüenzo de tu tragedia, porque mientras tú estabas sufriendo, yo estaba sufriendo al lado tuyo. Hay gente que necesita entender que no importa lo que haya pasado, el Dios que yo tengo es el Dios que con su sombra lo transforma. Ponte sobre tus pies. Tengo principios que me encantan de esta historia. Uno, Dios usa lo que quiere y como quiere. Eso es sencillo. ¿Ya? ¿Qué significa su nombre? Tormento violento. Así que si estás atormentado violentamente, quiero decirte que estás en un buen lugar. Aquí va a pasar 2 cosas. Dios te va a liberar y después te va a usar. 2, a veces nuestra bendición y salvación llega por las manos que menos pensamos. A veces nosotros nos pasamos en Caracas con la marcha para Jesús. A veces vamos al alcalde para que nos dé el permiso y hace 2 años, ¿sabe quién nos sacó el permiso? El motorizado. Un motorizado cristiano, yo soy motorizado, yo le trabajo. Era el que llevaba los documentos del alcalde al otro y fue el que los sacó. A veces tú crees que una puerta se va a abrir por una persona y no entiendes que no es la persona, es Dios que pone la gracia. 2, si rechazamos a la gente por su vida y apariencia, jamás podemos escribir una buena historia. Hay personas que parecen desagradables, pero son necesarias en el camino. Hay personas que Dios va a poner para quebrantar nuestro orgullo y mostrar nuestra fragilidad. Y para que entendamos que un verdadero ministro es una persona vulnerable. Muchos se pueden sentir menospreciados como esta ramera. Pero quiero decirte hoy que Dios te ama. Que Ra no entendía sus días. ¿Usted se imagina por un tiempo qué pasaría en la mente de Ra? Cada vez que un cliente se iba. Cada vez que la veía la familia, que no salía al mercado, como la gente la veía indigna. ¿Cómo se sentiría? Quiero decirte que Dios está aquí y que Él te abraza hoy. Y quiere cambiar tu historia. Los peores capítulos siempre tendrán un nuevo capítulo. El libro de tu vida sigue escribiéndose. Tú no sabes lo que Dios va a hacer. Yo tampoco lo sé. Pero sé que como Él es bueno, dice que su voluntad es agradable, buena y perfecta. Levanta tu mano y cierra tus ojos ahí donde estás.
Quiero que cierres tus ojos y puedas pensar un poco. Ayúdame un poquito aquí en este tiempo. Piensa en 3 capítulos de tu vida que han sido de mucha aflicción. 3 capítulos de tu vida. 3 momentos, 3 episodios donde tú te has sentido tan mal y tan solo, tan triste y abandonado. 3 capítulos que quisieras arrancarlo del libro de tu vida. Piensa en ello. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué experimentaste en ese momento? Ahora, piensa en un buen capítulo. En un día que estuviste bien, que estuviste pleno. Y mira dónde estás hoy parado. Y quiero decirte de parte de Dios que si no fuera por esos malos capítulos no estarías aquí. Que fueron necesarios. Que son heridas profundas para salvarte. Escúchame por un segundo con tus ojos cerrados. Había una madre, está asomada en la ventana, ve que su hijo está nadando en el río. De repente ve que sale un cocodrilo, ella sale corriendo y le toma las manos al niño para jalarlo, pero en el momento que jala al niño por los brazos, el cocodrilo le agarra los pies al niño. Y ella empieza a luchar contra el cocodrilo. Ella no tiene fuerza, pero tiene pasión y tiene algo que perder. Ella jala y el cocodrilo era más fuerte que ella. Aparece un vecino, toma una escopeta, le da un disparo en la cabeza al cocodrilo. El cocodrilo suelta al niño y ella lleva al niño al hospital. Al niño lo operan 1, 2, varias veces. Y al final puede medio caminar. Entrevistan al niño y él muestra las heridas de sus pies. Y al final le dice a la periodista: quiero que veas otras heridas. Se quita la camisa y muestra las heridas de sus brazos. Y en sus pequeños brazos están las uñas clavadas de su mamá en los hombros. Y él empieza y le dice: estas son las heridas que yo amo, porque son las heridas que salvaron mi vida. Son las heridas que me salvaron. Hay episodios en tu vida que fueron necesarios, porque si no hoy estarías perdido. Hay una historia trágica y dolorosa que fue necesaria. Dios te dice: no ocultes tus heridas, dice el Señor. No ocultes tus heridas, porque son tu jerarquía en el mundo espiritual. Son tus marcas de guerra. Son lo que te dice que enfrentaste al infierno y saliste firme. Y eso te da autoridad para tomar un micrófono y para reprender al infierno. Que nadie te diga que no hay guerra, porque sí hay guerra. Hay heridas que son necesarias. Este niño amaba sus cicatrices, para otro eran horrendas. Para ella era el dolor de la mamá. Hay heridas que están en tu espíritu que fueron para salvarte. Hay quebrantamientos que fueron necesarios. Hay dolores que son vitales. Dios te dice hoy: no ocultes tus heridas. No las ocultes, porque yo las amo. Yo amo esas heridas en tus brazos, porque son las que te tienen donde te tienen hoy. Son las que te salvaron. Son las que son heridas que sanan. Oh, no hay crecimiento sin quebrantamiento. No hay unción sin derramamiento. No hay gloria si no se rompe el frasco. Y el frasco que se rompe siempre es costoso. Cuando le lavan los pies a Jesús y rompen el frasco, era un frasco que equivalía al sueldo de un año. Lo que Dios está quebrando tiene que doler. Lo que Dios está quebrando tiene que doler. Porque viene lo nuevo. Te voy a pedir, si tú sientes que Dios ha hablado a tu vida, que pases al altar mientras adoramos al Señor. Quiero orar por ti. Hay heridas que fueron necesarias. Vamos a adorar al Señor. Mientras adoramos al Señor, pasa aquí adelante. Vamos juntos a adorar al Señor. 3, 4. Si tú dices: pastor, Dios me está hablando a mi corazón, quiero que pases al altar. Si tú dices: me siento como Rahab, yo tengo una
historia digna que contar. Ven al altar. Ven al altar en este tiempo.